entrevista anterior, que se acorten las brechas. Y mucho tiene que ver con no hay una redistribución de la riqueza. Y creo que el canon minero es una muestra, ¿no?, tangible de que esto no está pasando. Definitivamente, gracias Nicolás por la pregunta, es algo muy interesante. Creo que la entrevista del señor Muro ha sido muy interesante y él plantea que el desarrollo es necesario hacerlo con diálogo y que participen los diferentes niveles de gobierno. Pero no solamente los diferentes niveles de gobierno, también las empresas deben estar involucradas en esto. Y parte de eso es el canon, que como bien dices, nuevamente ha generado una importante cantidad de recursos para las diferentes regiones del Perú. Lamentablemente, hay un problema todavía administrativo a los diferentes niveles del Estado que impide el uso adecuado de estos recursos. Hemos visto las estadísticas, también tú muestras las estadísticas del canon, pero el uso de los recursos por las regiones y los gobiernos subnacionales en general, creo que en promedio no llega ni al 50%. Claro. Entonces los recursos están. Y que al final regresan al... No se usan. No se usan, es como se si, devuelven. Exacto. Es como si tú con tus ingresos, por ejemplo, solamente usaras la mitad de tu salario para vivir con tu familia. No hace sentido. Lo mismo pasa con las regiones. O sea, hay recursos, pero no se están usando de manera adecuada. Y hay recursos, esos recursos son generados por la empresa privada, que luego es satanizada por los manifestantes. Exactamente. Y si te fijas, justamente tú lo has mencionado, el sector minero, que es un sector altamente competitivo y privilegiado en el Perú, en el sentido de que tiene los recursos, genera este aporte fiscal que debería permitir a las regiones, a los gobiernos subnacionales, la inversión en educación, en salud, en infraestructura, en bienestar en general para su población, que como bien dice también el señor Muro y lo constatamos, hay insatisfacción porque se habla, oye, que estamos bien, que estamos creciendo y la gente dirá, ¿y dónde está lo mío? Y lo mío es que no les llega y eso es importante tenerlo en cuenta. Creo que lamentamos lo que está ocurriendo por la violencia y damos las condolencias a las familias y a todos los involucrados en las muertes, pero creo que en las últimas horas se han dado algunas noticias importantes. Creo que el voto de confianza es algo positivo. Creo que el gobierno va a tener la posibilidad de tomar las medidas adecuadas para que las cosas se tranquilicen y eso genere estabilidad en el país. También está la noticia del nuevo presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, que es el doctor Roel Sánchez, ex rector de la UNSA, un académico de primer orden y un político muy serio, que creo que pueden ayudar en este sentido a generar las condiciones para que los recursos se usen adecuadamente. Hay un cambio, por ejemplo, en Arequipa sustantivo en la calidad de las administraciones. La administración anterior que hemos visto ha acabado en una situación dificilísima, o sea, y crítica para todos, con tener un líder como el doctor Roel Sánchez. Y lo mismo esperamos que ocurra a nivel nacional. Y como bien decían, las autoridades subnacionales son importantísimas para generar la tranquilidad y el desarrollo de los gobiernos, de las áreas subnacionales y de los territorios. Política, más bien deben de trabajar por el desarrollo del país, pero también tratar de llevar un mensaje del gobierno central de que esta es una transición. Porque tampoco es responsabilidad de un gobierno que por la sucesión tuvo que quedarse y trata de ordenar la casa, ¿no? Ya que menciona Arequipa, vamos al tema que nos convoca, que tiene que ver con la actividad minera y el canon. Las regiones que recibieron los mayores montos de recursos generados por la actividad minera fueron Ancash, 2.867 millones de soles. Ancash no hemos escuchado, por lo menos en estas semanas, ¿no?, de protestas, de manifestaciones. Estamos hablando del 26.2% del total transferido. Luego viene Arequipa, ¿no?, justamente 1.485 millones de soles, donde sí hay protesta. Luciana Cuentas hablaba de que, si bien es cierto, no vemos lo que está ocurriendo en Puno, sí hay bloqueos. Sí hay, felizmente, este respeto por el que no quiere protestar. Ya no se repite episodio de diciembre en el cual se destrozó parte del aeropuerto y se generó tanto caos y se afectó a inocentes que querían solamente trasladarse o llegar a Arequipa o salir de la Ciudad Blanca. Y luego viene Ica, que también tiene protestas, y que también ha dado una especie de tregua, ¿no? Ica tiene 1.278 millones de soles,
monto que equivale al 11.7% del total transferido. Esta es una cifra histórica anual, entiendo, y se repite por segundo año consecutivo. Y además en una situación difícil globalmente. Bueno, es muy interesante lo que planteas y los casos que puntualizas son sumamente interesantes. En el caso de Ancash, por ejemplo, que tiene el récord con este 26, gracias fundamentalmente a la participación de una empresa tan importante como Antamina, hace un año tuvo un poco de problemas. Pero gracias al diálogo, estos problemas fueron superados. Y no solamente fueron superados, sino que ha habido un involucramiento muy grande y hoy por hoy, por ejemplo, en Ancash se están batiendo récords contra la desnutrición y contra la anemia infantil. Están obteniendo resultados gracias a esta coordinación. Es más, también se trabajó mucho en el tema en el periodo de la pandemia. O sea, el trabajo entre el sector público y el sector privado permite una sinergia que beneficia a las mayorías. Eso es bien importante. En el caso de Arequipa, sabemos la administración que tuvo hasta hace poco realmente muy deficitaria y muy problemática. Es más, antes de la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo varios casos de niños que morían porque no habían incubadoras. Sí. En algún momento yo me preocupé por Arequipa y llamé, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué si tienen los recursos no sacan la plata del banco y ponen las incubadoras para estos niños? Empresas asociadas me dijeron, oye, ¿sabes qué? No solamente no es que no los tengan, nosotros los hemos donado, pero no los prenden. No los utilizan, claro. Entonces, ahí hay un problema de gestión. Como cuando llegaron las mascarillas y también estuvieron ahí. Exactamente. Entonces, hay un problema de gestión a veces en los gobiernos. De incapacidad, ¿no? Y digámoslo, incapacidad, en competencias, qué sé yo. Pero hay algo que se tiene que resolver y en eso yo insisto, el involucramiento, el trabajo conjunto, no solamente de la parte de gobierno, sino la participación del sector privado, la colaboración del sector privado es fundamental. Porque también se ha dicho, es difícil, hay regiones que tienen muchísimos recursos y siguen muy pobres, pero no tienen la capacidad para usar sus recursos. Entonces, lo que estamos trabajando en algunas áreas es la posibilidad de tener entidades que les permitan a los gobiernos subnacionales usar técnicos o capacidad de profesionales para el uso de sus recursos. Claro. Porque ellos mismos no tienen las capacidades para poder implementar las cosas que necesitan. Bueno, Australia ha mandado especialistas y siempre ha habido esta relación tan cercana, ¿no? Exacto. En Australia, Canadá y Canadá también. Que son países donde las regiones se han desarrollado mucho. Claro. Y entonces ahí hay una estrecha colaboración entre lo que es la administración pública y el sector privado. Y esa colaboración permite, pero hay definiciones importantes. Hay que articular. Y esto se trabaja. Y las regiones tienen que ser conscientes de dónde le vienen los recursos también. Claro. Creo que eso es bien importante. Y saber, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, cuando uno estudiaba los programas de los diferentes gobiernos regionales, no encontrabas a la minería. Tal cual. Habían 50 cosas, pero no encontrabas la... Oye, pero tu principal actividad es la minera, ella es la que te va a dar recursos. Bueno, ¿por qué no trabajas con ellos? Por Cerro Verde, veamos, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Ahora, nuevamente, articulación. Pero es curioso porque los gobiernos regionales se amparan o exigen autonomía, ¿no? Independencia. Pero cuando tienen problemas, ahí sí, gobierno central, ayúdanos, ¿no? Sí. Yo hace unos años trabajé en el tema de descentralización y era interesante. Uno de los primeros gobiernos con los que trabajé fue con Pasco. Y entonces el presidente regional estaba interesado por estimar su canon y me dijo a mí, oye Carlos, ¿y cómo hago para, oye, le quiero pasar la voz a Economía y Finanzas para que me diga cuánto es mi canon, pero no me lo quieren decir? Yo le dije, ¿y por qué le preguntas a ellos? Pregúntale a las empresas que trabajan acá, ellos te van a decir cuánto van a pagar de impuesto a la renta. Y del impuesto a la renta el 50% va a venir de ustedes. Así es. Y tú lo puedes estimar e inclusive le puedes reclamar a Economía y Finanzas y decirle, oye, Economía y Finanzas, ¿por qué no me está llegando? Hay que hacer también eficiente el procedimiento para menos burocrático, recibir los recursos, ¿no? El presidente de Apurímac se quejaba de que había la tramitología que era compleja y que eso a veces detenía las cosas, pero hay que trabajar en esas cosas porque los recursos están, hay voluntad para hacerlo y es importante que los pueblos reciban los recursos que les corresponden. Y sí, definitivamente yo soy, esa es una opinión personal, un convencido de que la minería puede tranquilamente convivir con la agricultura, pues esa es una discusión ya eterna en nuestro país. Y estos recursos tienen que ser luego bien distribuidos, ¿no? O redistribuidos.
¿Qué nos puede decir de Ica, que aparece en el tercer puesto? Ica, que también ha estado en protestas y más graves, violentas, hoy con una tregua, tiene la agroindustria, ¿no? También. Por excelencia en nuestro país, probablemente el mayor referente. O sea, tiene ingresos fuertes, pero su población no siente que, como decía un antiguo político, no chorrea, ¿no? No sé qué decirte, porque Ica es una de las pocas regiones del Perú donde hay pleno empleo. Todos tienen trabajo en Ica y no está mal remunerado. Yo pienso que cada vez la remuneración en Ica es mayor. Correcto, Ahora, pero no con beneficios, o sea, ya recordemos la última protesta agrícola, ¿no? bueno, en la última, yo he visitado algunas de las zonas agrícolas y la verdad es que los trabajadores están cada vez con mejores Cada vez mejor. condiciones. Bueno, y qué eso es bueno que han importante. mejorado. Ahora, otro aspecto importante de lo que tú mencionas también, porque yo te mencionaba, oye, las empresas también tienen que estar involucradas, pero por ejemplo en la zona del centro hay un involucramiento de las comunidades en la relación con las mineras y se han formado empresas comunales que trabajan directamente con las empresas mineras dándoles servicios. Lógico. Trabajo maravilloso. Lógico. Hoy por hoy esas comunidades también en la zona del centro y norte del Perú tienen pleno empleo, Los que tercerizan. están invirtiendo en su educación, están invirtiendo en su salud y invierten en una serie de actividades que les permiten tener una renta que realmente es atractiva para todos los comuneros. Y esa población, por ejemplo, no está vinculada con estos disturbios y estas cosas. Al contrario, para ellos parar es un problema. Definitivamente, hay grueso de la población que quiere paz, quiere trabajar, necesita, viene golpeada por la pandemia y por la crisis económica internacional. Rápidamente, ¿dónde estaríamos con Tía María, con Conga? Fíjate, esos son proyectos sumamente interesantes. O sea, relacionando con el tema que nos convoca hoy, ¿no? Del Claro, canon. ¿Dónde estaríamos? Fíjate, en el caso de las Bambas, hay casi un tercio de la producción que no se está produciendo. O sea, de la capacidad de producción que no está siendo implementada. Que no se está explotando. Sí, esos son recursos que no le llegan a la gente de Apurímac. Que también estuvo en protesta. Que es trabajo que no se hace. Entonces, eso creo que es realmente evidente. En los casos de Tía María y las Bambas, los términos, las condiciones en que se desarrollaran esos proyectos creo que serían muy beneficiosos para las poblaciones locales. Porque, como tú bien has dicho, la relación entre minería y agricultura Lógico. Bueno, no es opuesta. Mencionar Conga también, ¿no? Claro, no es opuesta, al contrario, son actividades que se complementan y se complementan muy bien. Y esto ya lo dijo Malpica en Los Dueños del Perú. Sí. La principal empresa ganadera del Perú en los años 50, 60 era la Cerro de Pasco. Sí. O sea, hay coincidencia y se puede trabajar. Lógico. Y las posibilidades son enormes para el desarrollo de los pueblos. Y contrario a lo que muchos piensan, en vez de quitarle agua, puede proveer de agua con los recursos, con los reservorios. Yo conozco porque hemos transmitido nosotros 5 semanas desde Arequipa con el caso de Tía María y el reservorio que en su momento no se construyó, que debió hacerse. Y lo último, porque el tiempo nos ha ganado, en Puno tenemos litio, me parece, ¿no? Hay litio, hay mucho oro, hay muchas posibilidades de actividad. Hay también estaño. Hay la posibilidad de explotar ahí y generar recursos para una región que ciertamente es pobre. O sea, se entiende, ¿no? No se justifica la violencia, pero se entiende que haya pues insatisfacción también. Pero por supuesto, pero en Puno hay un problema grande, que es la informalidad. Pero los recursos, Puno es una región maravillosa, que tiene cosas impresionantes en términos de recursos naturales, porque no solamente tiene litio, oro, tiene estaño, pero tiene magnífico café, tiene unos paisajes maravillosos para hacer turismo, etcétera, etcétera. Es importante y las posibilidades de desarrollar Puno en este sentido son enormes. Bueno. Pero esas son cosas que se tienen que hacer y aprovecho para decirte que, bueno, en septiembre también estamos haciendo nuevamente el Perumín 36 en Arequipa. Y bueno, los invitamos y ojalá que puedan estar con nosotros. Gracias. Disculpe que nos hayamos ido un poco del tema, pero al contrario, creo que es pertinente. Y además cerrar con un mensaje de optimismo para Puno, que hoy no lo está pasando bien. No. Y necesitan... Y el Perú tiene que estar de luto por esta situación, pero necesita darle la vuelta de timón, ¿no? Exactamente. Y la gente de Puno es gente muy, muy laboriosa, trabajan mucho, son fuertes. Hay también una mezcla de culturas interesantes porque tienes a los quechuas, tienes a los aymaras y tienes a los criollos, que somos nosotros. Entonces hay una mezcla interesante, pero realmente el potencial de Puno es enorme y es una región muy, muy bella. Muchísimas gracias, señor Carlos Descanseco.
ha sido el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Cambiamos de tema. En la zona norte y centro del litoral peruano, atención, se vienen reportando oleajes moderados con intermitencia de fuerza. En Tumbes, la capitanía del puerto de Zorritos ha cerrado puertos, caletas y playas. Similar situación se reporta en Piura, donde se registró la muerte de un pescador artesanal.